Buenos días, amigos de Trujillo. En esta oportunidad me encuentro con en conexión con la escritora peruana María José Caro. Ella es una de las escritoras acerca de ficción aquí en Latinoamérica. Y nada, la voy a entrevistar para que ustedes puedan conocer acerca de su trabajo y también y de lo que viene planificando y cómo y acerca de sus libros, bueno, ¿no? Ya, paso a presentarla rápidamente. Ella es María José Caro, es comunicadora social de la Universidad de Lima y tiene también un máster en comunicología aplicada en la Universidad Complutense. Y bueno, además es autora de los libros Perros de Ojo Azul y ¿Qué tengo de malo? Y La Primaria de Editorial Alfaguara, que han sido publicados aquí a nivel Latinoamérica y bueno, alrededor del mundo, ¿no? También ha sido considerada en la lista de Bogotá 39, donde se reúnen los mejores escritores acerca de ficción aquí en Latinoamérica, que son menores, bueno, de 39 años, ¿no? Esta lista se elaboró también en el 2017. Bueno, con esa presentación, bueno, vamos a iniciarla le paso la conversación con la escritora. Buenos días, señorita María José. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, quería empezar con algo sencillo. Bueno, ¿no? En sus temas, en los libros que usted ha publicado, bueno, siempre habla acerca de la familia, de un entorno, de lo más cercano, ¿no? Que existe a una persona, que es la familia, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para usted hablar acerca de este tema en sus libros, ¿no? Sí, bueno, yo toco temas que me son cercanos, entonces como bien dices, la familia es uno de estos temas, o sea, mis historias se enmarcan siempre en lo más cotidiano, y las familias que habitan mis libros son familias muy parecidas a las mías, ¿no? Que no son mi familia exactamente, porque en la ficción uno toma muchas licencias, pero sí he partido de la base de una familia que es muy parecida a la mía, ¿no? Eh, Eso genera un poco de conflicto también porque al escribir uno tiene pues que intentar desnudarse, ¿no? Para contar una cosa que suene a verdad o que sea verosímil, ¿no? Entonces ahí hay un poco de conflicto, obviamente, porque pues, parte de la familia puede sentirse reflejada en ello, ¿no? Cuando no es así del todo, ¿no? Porque en la ficción uno se da muchas licencias, ¿no? Partiendo de una realidad, ¿no? El hecho de escribir de cosas que son tan cercanas creo que nos da la oportunidad de encontrar ciertas verdades en ellas, ¿no? O como uno es algo que uno conoce, puede hablar de eso con más tranquilidad. Entonces, yo he intentado volcar mi literatura por ahí, ¿no? Partir de cosas que me son familiares para hacer ficción a partir de eso, pero no es que se trate tampoco de una autobiografía, ¿no? Sino es esta combinación. Claro, justamente, claro, es una combinación entre ficción y realidad, como usted dice, bueno, comentarlo con su familia. Y justamente por ahí me pregunta, ¿hasta qué punto debería llegar un escritor, en este caso, a hablar acerca de este tema cercano, sin que sus familiares se incomoden, vean, digan, porque de repente, al leerlo, no sé, digan, esto no, de repente se refería a mí, o no sé, ¿le ha pasado también eso? Sí, o sea, primero lo más importante es que cuando uno escriba no piense en eso, ¿no? O sea, no piense en las consecuencias de ese estilo, porque si no, desde ese camino, perdón, porque en realidad ahí lo que uno puede ocasionar es que no pueda escribir lo que quiere escribir, ¿no? Porque se ponen muchos filtros y decide pensando en eso y no en función a lo que es mejor para lo que está escribiendo, ¿no? Sí me ha pasado algo similar, o sea, sí me ha pasado que mi familia se ha visto un poco reconocida en estos libros. Me acuerdo que una vez mi mamá estaba leyendo uno de los cuentos de que tengo de malo y me dijo, pero hija,
eso que pones ahí, eso no sucedió así, ¿no? Entonces, en realidad, claro, en realidad ella pensaba que yo estaba como que contando algo al pie de como había sucedido, ¿no? Pero en realidad, por un lado, está también el hecho de que lo que uno recuerda nunca es del todo verdad, ¿no? Porque la memoria también se cuenta su propia historia, ¿no? O sea, yo recuerdo las cosas de una manera, mi madre puede recordarlas de otra, mi padre de otra, mi hermano de otra. Y la verdad está en algún punto de allí, ¿no? Pero mi verdad no es necesariamente la verdad de ellos, ¿no? Pero también creo que los familiares de las personas que escriben luego también ya se dan cuenta pues que no se puede hacer esa mezcla, ¿no? O sea, no se le juzga como al familiar que escribe por eso que escribe, sino que luego ya se adaptan a la situación y más bien se alegran y celebran que estos libros salgan, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje en conjunto, ¿no? Pero claro, sí bueno. es importante, creo yo, que si uno decide escribir algo sobre una familia muy parecida a la suya, no debe ponerse ningún filtro, ¿no? Porque en la medida en que uno se pone estos filtros, ya no quedaría la historia como debería, a mi parecer, ¿no? Claro, qué bueno. Entonces, hay el personaje de Macarena se toca en el libro que tengo de malo, ¿no? Y principalmente se habla acerca, obviamente, como que estamos hablando acerca de la familia. Dígame, ¿cómo surgió este personaje de Macarena? Sí, ¿No? bueno, ¿Recuerda es, cómo inició? sí, surgió en realidad porque yo estuve participando en un taller de escritura creativa que se da en mi universidad, que es la Universidad de Lima, que era dirigido por el escritor Jorge Eslava, ¿no? Entonces, con Jorge leíamos textos, además leíamos textos que llevaban los propios miembros del taller, ¿no? Era una mesa donde se compartía, y no solo se compartía en cuanto al estilo de lo que uno estaba escribiendo, sino también era un lugar donde reflexionábamos acerca de esos temas que cada quien podía tener un poco atorados y que quería tocarlos dentro de la literatura, ¿no? Entonces, yo en ese momento, a mí me gusta mucho leer literatura que habla de la etapa de la infancia, de la juventud, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento estaba leyendo un libro del escritor norteamericano John Fante, que se llama Un año pésimo, que habla de la relación de un padre y un hijo, ¿no? Es un chico que lo único que quiere es ser beisbolista, y le pide a su papá que le compre un bate de béisbol, ¿no? Entonces, al principio uno piensa que el padre es un ser oscuro, ¿no? O sea, no llega a congeniar mucho con él, pero a medida que avanza la novela, uno se da cuenta por qué toma las decisiones que toma, se ve mucho el vínculo, se ve cómo este padre cambia a los ojos de su hijo, ¿no? Entonces, Claro. tiene un final que además es muy bonito. Entonces, como a mí siempre me ha causado interés cómo es que las cosas que uno pasa de chico luego lo afectan de grande, dije, de repente voy a escribir un cuento y voy a hacerlo cerca de un personaje muy parecido a mí, ¿no? En alguna infancia muy parecida de la que yo pueda decir algo, ¿no? Porque no sentía que tenía mucho que decir. Entonces escribí uno de los cuentos que está en ¿Qué tengo de malo? Y lo llevé a este taller y lo leímos y lo comentamos, y a partir de que escribí ese cuento me di cuenta que el personaje, que era Macarena, tenía muchas cosas más que podía decir, ¿no? Entonces escribí más cuentos sobre el personaje y se hizo el libro. Excelente, claro. Hablando del personaje, y considera que todavía, de acuerdo a usted como la creadora, que falta explotar mucho más al personaje de Macarena, Sí, esa pregunta que todavía haces sacarla. sí, es interesante porque creo que hay un ciclo de cosas que he escrito que cierra con lo que he escrito de Macarena. Me pregunto si es que en mis nuevos proyectos surgirá Macarena como un personaje. Es probable que sí y no, ¿no? O sea, de plano sé que el próximo personaje que escriba no se va a llamar así, va a tener probablemente muchas cosas de mí, probablemente otras no. Eh, pero creo que Macarena es un personaje que me ha servido para escribir esa historia, ¿no? Y que sí, siempre va a haber algo del personaje que me acompañe, porque en varios sentidos es un alter ego mío, pero eso, ¿no? O Claro, sea,
no creo que solo mi vida vaya a ser escribir en función a eso. Entonces iré variando, me imagino. Claro, otros personajes. Y que usted, bueno, también por lo que tengo en el ámbito en el ámbito personal también ya es ahora es mamá, ¿no? Bueno, ¿considera que de repente la maternidad ha cambiado en algo, en su forma de escribir? ¿O de repente va a escribir acerca de ello o no? Sí, mira, definitivamente es algo que cambia la vida por completo. Y a mí me ha tocado encima ser mamá en pandemia. Entonces, mi hijo nació en mayo de 2020, en pleno encierro, sin conocer a nadie, ¿no? En una clínica hospital solos, una etapa rara, ¿no? O sea, es un niño que tiene más de un año, pero recién ahora está saliendo a la calle, está conociendo el mundo, está viendo animales, ¿no? Entonces, está descubriendo cosas. Un poco, de una forma un poco más tardía que la que lo hace cualquier bebito, ¿no? Porque es una situación especial, ¿no? Sobre que esto trae muchos otros cuestionamientos, los traen, ¿no? Y creo que se van a ver reflejados en la literatura de todas maneras, ¿no? El hecho de ser madre cambia la perspectiva, y el hecho de la propia pandemia en sí, que también creo que nos ha cambiado a todos, ¿no? Claro. Sí, o sea, muchos hemos perdido gente querida en la pandemia. Además de esto, hemos vivido o vivimos hasta hace muy poco tiempo todo este miedo de no solo de que uno se pueda contagiar, sino de contagiar a alguien querido, ¿no? Y que suceda algo. A mí particularmente eso siempre me tenía muy angustiada, ¿no? El hecho de yo poder contagiarme, contagiar a alguien muy querido, ¿me entiendes? Es una situación bien compleja de la que recién estamos empezando a salir, ¿no? Entonces creo que eso sí a nivel emocional nos ha impactado a todos. Entonces, en mi caso es así, ¿no? O sea, yo empecé estaba escribiendo una novela antes de que naciera mi hijo, antes de la pandemia, ¿no? Sentía que iba por un camino y que nada iba a cambiar el rumbo de esa novela. Pero a raíz de los hechos, ya cuando me he sentado y he dicho voy a continuar eso que estaba haciendo, en realidad ya no estaba yo en ese lugar, ¿no? Porque creo que escribo desde otro lugar ahora, ¿no? Sea por mi hijo, sea por la situación de la pandemia, sea por la situación que estamos viviendo en general. Entonces, así es, ¿no? O sea, la escritura es algo dinámico. Entonces, supongo que tomaré otro proyecto y en ese proyecto seguramente la maternidad, si es que no está volcada de una manera tan directa como alguien que escribe sobre su hijo, de todas maneras trastoca la forma en la que escribo, ¿no? Porque es algo muy, muy profundo. Exacto, exacto. Díganos, en lo que está mencionando también acerca de la pandemia, y la pandemia, también de repente la puede abordar en alguno, está pensando abordarla en alguno de los próximos proyectos que tenga, o de alguna manera, no sé, o no lo ha pensado. No sé si como pandemia en sí, pero sí creo que la pandemia ha cambiado el lugar desde el cual escribo, ¿no? Entonces, sí que lo ha cambiado, ¿no? Escribir también sobre la pandemia como algo que pasó, me parecería difícil porque la situación no se ha terminado y porque creo que no tengo la suficiente distancia aún, ¿no? O sea, ahorita en realidad todavía estamos como viviendo un cúmulo de emociones del que no ha parado, ¿no? Pero me imagino que con el tiempo eso se va a asentar de mejor forma y se podría escribir también de eso, ¿no? Pero de que nos ha cambiado a todos es algo que para mí es indudable, ¿no? Nos ha cambiado la forma de vivir en muchos sentidos, ¿no? Entonces, de todas maneras se va a ver en la literatura. Exacto. Bueno, ya para ir terminando, última pregunta, dígame, ¿qué es lo que le falta, de acuerdo a su percepción, o sea, a su percepción como escritora, qué le falta a la literatura de aquí, de nuestro país, de Perú? Yo creo que en cuanto a la literatura, estamos pasando un momento donde están surgiendo muchos escritores y sobre todo muchas escritoras muy talentosas. Y creo que es un buen momento. O sea, me parece que es un buen momento también porque hay mucha libertad en cuanto a temas. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Porque cada quien escriba desde el lugar que se siente cómodo. Ahora hay autores que están entre los 20 y los 30 años que escriben de cosas muy vinculadas a lo posmoderno, ¿no?
Pienso, hay un escritor, JJ Maldonado, que me parece que tiene 30, que él tiene una propuesta que a mí es bien, bien interesante vincular los mangas y tal, ¿no? Entonces creo que es un buen momento, ¿no? Y ya están surgiendo una generación de autores que han crecido pegados a Internet, ¿no? Pegados a Internet, pegados al cable, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, me parece que es un buen momento también porque existen plataformas digitales, también porque existen editoriales independientes que apoyan nuevas propuestas y tal, ¿no? Entonces, sí. Claro, excelente. Bueno, algo más que te quiera decir, no sé, a los lectores que de repente esperan también están esperando nuevos libros suyos, ¿no? Acerca de, Sí, para no, en realidad sí, finalizar. a los lectores que lean lo que los haga felices, ¿no? Que lean cosas que les interesan, que ahorita hay una oferta bastante interesante y amplia. Y eso, ¿no? Porque también el sector de libros es un sector que ha sido bastante golpeado por la pandemia, ¿no? Entonces, al leer todos hay que aprovechar que hay más tiempo para eso. De acá. Bueno, ya, muchas gracias, le agradezco por el tiempo, la oportunidad de la entrevista y bueno, seguimos en comunicación. Gracias, Cuídense. Ana. Gracias. Gracias. Chao, gracias.